Muy buenas tardes, no son las 16 horas ya de este día viernes 30 de julio, ya se nos está yendo el mes, desde Antofagasta, bastante frío estos días hay que decirlo. Tenemos la jornada de pregunta y respuesta nuevamente y ahora venimos cargada y con harta información, así que para comenzar saludamos a nuestros expertos. Juan Pablo, por favor. Hola, hola. Tenemos el gato de Eduardo y Eduardo también. Así es, hola. Bueno, importante, los amigos felinos que nos acompañan van a hacer seguramente una gran contribución para esta jornada. Bien, recuerden que estamos en la sesión de preguntas y respuestas y estamos justamente en Astronomía en tiempos de pandemia, que son las clases gratuitas que se transmiten los martes a las 16 horas por este mismo canal, por medio del Facebook del Centro de Astronomía de la Universidad de Antofagasta. Recordarle que esta es una iniciativa ejecutada por la Agrupación Científica Cultural Licancabur, que es financiada por el Gobierno Regional de Antofagasta con recursos del Fondo Nacional de Desarrollo Regional, el FNDR, en el 2% de Cultura del año 2020 y que están aprobados por el Consejo Regional CORE de Antofagasta. Dicho esa pequeña introducción a lo que vemos ahora, bien. Espero que estén bien, espero que estén preparados, estén atentos porque tenemos hartas preguntas. Y esta vez no exagero, ¿eh? Tenemos hartas preguntas. Y yo sé que ustedes ya se las saben todo, así que en realidad yo voy a tomar un papel secundario acá, controlando los tiempos y controlando todo. ¿Les parece? ¿Podemos improvisar un poco entonces? La idea es que improvisen. ¿Tienes una trompeta para tocar si es que nos empezamos a demorar? Iba a traer justamente un bombo gigante como para ir marcándole el ritmo, pero producción no lo pudo conseguir. Okay. Las cosas buenas y las cosas malas de producción. Saludos, producción. Bueno, comenzamos entonces y vamos a comenzar justamente por un seguidor frecuente, un gran amigo, con el gran Darío Olavarría Pilquil, que siempre está atento a las transmisiones, y él nos pregunta, para Eduardo, ¿existen planetas o lunas con volcanes activos? Sí. ¿Teníamos un timer o no tenemos un timer? Ahora me entró la duda. Sí hay un timer. Lo que pasa es que desde ahora ya. Ya, hoy día tenemos un montón de preguntas, entonces para poner un poco de autodisciplina en esto, vamos a estrenar un timer y vamos a tratar de marcarnos dentro del timer. Y no tengo idea cuánto tiempo tiene este timer, así que a lo mejor estoy desperdiciando todo el tiempo de la respuesta. Dicho eso, la pregunta es si existen planetas o lunas con volcanes activos en nuestro sistema solar. Bueno, obviamente conocemos la Tierra como un planeta que tiene volcanes activos, y cuando pensamos en los volcanes de la Tierra, lo que nos imaginamos son estas erupciones violentas de magma, muy, muy calientes, donde sale lava, donde se disparan rocas a veces como resultado de una explosión volcánica. Pero en general, en el resto del sistema solar, el concepto que manejamos es el de criovolcanes. Entonces, cuando estamos hablando de criovolcanes, nos estamos refiriendo a erupciones que son de distinto tipo a las de la Tierra, es decir, ya no tenemos este magma caliente, pero sí podemos tener erupciones de gases, de hielo, de nieve que salen a presión desde, digamos, por rupturas en la superficie de ciertos cuerpos, y eso lo vemos en lunas de nuestro sistema solar. O sea, particularmente lo vemos en Io, lo vemos en Tritón, lo vemos en Encelado, que son los casos mejor documentados, siendo Io el más activo porque experimenta mucha fricción interna por su interacción con Júpiter, que está bastante cerca de Júpiter. Entonces eso hace que haya más presión interna para hacer salir estos gases hacia el exterior. Pero son entonces de naturaleza bien distinta a lo que conocemos acá en la Tierra. Tenemos la especulación de que podría haber algún grado todavía de volcanismo activo en Venus, pero eso es una materia de estudio, no se ha observado. Sin embargo, si es que existiera, podría explicar algunas características de la superficie de Venus. Así que eso es noticia en desarrollo, pero los otros cuerpos de los que ya hablamos, es decir, la Tierra y esas tres lunas, forman el inventario de cuerpos del sistema solar en que hoy en día sabemos que existe volcanismo. Perfecto, ya saben el dato, cuando vayan a Io o Encélado, estar atentos a los volcanes, especialmente a los geysers que hay en esa zona. Oye, me soplan que el timer es de 4 minutos. Lo dijo producción por acá por el chat. Y ahí nos ahorramos uno, así que vamos bien. Sí. Felipe Meri nos pregunta,
¿toda la Tierra ve la misma fase de la Luna o varía según los hemisferios? Esta es una buena pregunta. Eduardo mencionó acerca de las fases de la luna, la clase pasada, la de Marte, ¿verdad? Y en realidad, sí, la respuesta es que, a ver, ¿la misma fase? Sí, todos vemos la misma fase, exactamente la misma fase, porque la luna está ahí, la Tierra completa hasta acá, ¿cierto? Y es una misma posición para todos. Aquí la diferencia es cómo cada una de las personas ve este, este, estos esta fase de la luna. Si los amigos de producción me ayudan un poquito, tengo unas diapositivas que preparé hace mucho tiempo para una persona muy querida que tenía su clase acerca de fase de la luna. Así que si se fijan que es una chica, ella arriba, bueno, es, eh, ella es mi pareja que le gusta enseñar mucho estas cosas. Y es profe de física. Entonces, bueno, aquí la diferencia es que nosotros tenemos el sol, ¿verdad? Que está iluminando una cara de la luna. No se fijen que aquí no hay noche, pero está iluminando una parte, la mitad de la cara de la luna. Pero una persona que está en el hemisferio sur, por ejemplo, aquí arribita, cerca de Antofagasta, la va a ver de esta posición, de cabeza, digamos, ¿cierto? Porque estamos por el lado de abajo de la Tierra. Pero si esta persona viajara hacia, no sé, Washington, no sé, por acá, la vería de otra forma. Entonces, me tomé la libertad de hacer una mínima simulación con Stellarium, que es el software que ya han estado viendo en las clases anteriores, y esta la hice para una misma fecha en posiciones distintas, más o menos en las que estoy marcando acá con la imagen, con la personita. Y fíjense, le voy a hacer un ligero zoom, que en el hemisferio norte nosotros vemos esta fase de la luna iluminada de este lado, mientras que en el hemisferio sur, y ustedes se fijan por el paisaje que son distintos, se ve para el otro lado. Bueno, ligeramente rotado, ¿verdad? Pero se ve distinto. Entonces, para nosotros, el cuarto creciente se va a ver iluminado para un lado, digamos, mientras que para el hemisferio norte se va a ver iluminado para el otro lado. Y aquella pequeña, pequeño tip que le enseñaba a la gente acerca de que cuando sale por el este la luna y nosotros vemos una C, esta es la C, no, esta es la C, ahí está, la C, una C decreciente y la otra es de menguante, cuando sale por el este, cuando se pone ya es otra cosa, así que traten de recordar eso para saber si va creciendo o no. Muy bien. En la clase del martes pasado se habló justamente de esto. Para los que están pendientes, recuerden que está la clase en el Facebook disponible para que puedan verla, que es un poco esto mismo. ¿Ya? Continuamos entonces con la pregunta, bueno, la pregunta número 3, nos pregunta Leogirda González Miranda. Una pregunta que frecuentemente aparece porque son bastante famosas dentro de nuestra forma de observar el firmamento. Nos pregunta, ¿cuándo se formaron las Tres Marías y van a existir por mucho tiempo más? Eduardo, por favor. Gracias por la pregunta. Aquí la respuesta es doble, porque por un lado está el origen como objetos estelares, el otro como objetos culturales, podríamos decir. Las Tres Marías son lo que se llama un asterismo dentro de la constelación de Orión. Un asterismo viene a ser una forma que vemos en el cielo, pero que no está formalmente reconocida como una constelación, sino que puede ser una parte de una constelación. Por ejemplo, si yo supiera reconocer la constelación de, no sé, del escorpión, tal vez voy a encontrar una forma específica en la cola del escorpión y voy a decir, ok, ese es un asterismo dentro de la constelación escorpión. En el caso de Orión, la constelación como tal lo que representa es una especie de guerrero o cazador, y entonces las Tres Marías forman parte de lo que llamamos el cinturón de Orión. Al ver la figura del guerrero, él tiene una vestimenta, tiene un cinturón puesto, entonces en ese cinturón están las tres estrellas. Entonces, culturalmente, la constelación surge en el tiempo de la Grecia antigua, pero cuando le llamamos las Tres Marías, al tiro estamos aludiendo a historias más de la Biblia, del Evangelio, entonces tiene una tradición más reciente. Se pierde un poco en la historia, pero es algo que me parece que viene del tiempo de la Edad Media, cuando ya se podían reconocer algunas Marías del Evangelio y entonces empezar a darle ese tipo de nombres también.
Ahora, físicamente hablando, las Tres Marías son estrellas que cuando las miramos a través de telescopio nos damos cuenta que en más de un caso, creo que dos de estos casos, no es una sola estrella, sino que a pesar de que nos parece una estrella, en el telescopio vemos que en realidad hay dos, o incluso con telescopios muy potentes revelamos que hay tres. Son estrellas que se formaron hace no tanto tiempo. Esto ya responde más directamente a la pregunta. Nuestro Sol, por ejemplo, se formó en torno a 4.500 millones de años atrás. Las Tres Marías tienen orígenes en momentos diferentes, pero alrededor de unos 5 o 6 millones de años atrás. Entonces, ojo con el 1000 de diferencia. Acá estoy hablando 4.500 millones de años atrás, acá unos 5 o 6 millones de años atrás. Entonces son estrellas mucho más jóvenes, pero que también, por el tipo de equilibrio que tienen, para tratar de mantener su funcionamiento en el tiempo, están agotando muy rápido su material, y se espera que en los tres casos eventualmente se van a inflar y van a terminar como supernovas, explotando. ¿En cuánto tiempo más? Bueno, eso es materia de estudio. Sabemos que va a ocurrir, pero no es tan preciso poder decir una fecha o una cantidad de años. Pueden ser unos cientos de miles de años, unos millones de años, pero sabemos que no van a ser vidas muy largas las que van a tener estas estrellas debido a ese mecanismo de funcionamiento que está rápidamente agotando el material que tienen. Para terminar, ya que me quedan unos pocos segundos, quisiera pedir a la producción que muestre un video que tengo preparado. Necesito solamente unos segundos de acá. Y es interesante ver que las Tres Marías, que están en el centro de la constelación de Orión, como decíamos, aquí está apareciendo la constelación de Orión y se reconocen las Tres Marías ahí. Si bien desde la Tierra nos parece que estuvieran en un mismo plano, cuando tomamos una perspectiva así simulada de poder recorrer el espacio y mirarlas de lado, nos damos cuenta de que hacia el fondo están a distancias bien diferentes. Entonces, esta es una vista que no podemos tener desde la Tierra, pero que nos muestra que en realidad estas estrellas las conectamos visualmente, proyectadas en el cielo, pero que entre ellas no están tan conectadas, están una delante de otra a distancias bastante grandes. Y eso, me quedan 3 segundos, así que muchas gracias por su atención. Muy bien, muy bien. Leogirda nos pregunta un poco, que este para mí importante porque con mi hijo me pasa un poco esto, ¿cómo diferencia un planeta de una estrella? Juan Pablo. La forma más fácil de ver es que tú ves que las estrellas generalmente titilan. Bueno, básicamente todos los objetos del cielo titilan. O sea, si tú miras al Sol, probablemente está titilando, o sea, se ve como se grande y se achica ligeramente en su diámetro, ¿ya? Pero por un efecto de nuestra atmósfera, pero también le pasa a la Luna. La diferencia es que la Luna sigue estando ahí, ilumina mucho y nosotros la vemos gigantesca y decimos que no titila porque es demasiado grande. Bueno, los planetas les pasa algo similar, pues están más o menos cerca y nosotros los vemos como un pequeño disco, como un pequeño circulito. Entonces, cada uno de sus puntos que está titilando de sus bordes, finalmente, por una suma de errores que hay desde el borde hacia el centro, logramos ver finalmente una fuente fija. Cuando las estrellas están muy, muy, muy lejos y sabemos que los objetos cuando están muy lejos se ven extremadamente chiquititos. Bueno, las estrellas nosotros podemos decir que son un punto básicamente en el cielo. Entonces cuando logramos verlas que son grandes, que titilan, en realidad es un efecto de la atmósfera la que hace que se vean grandes y que las podamos ver todas de noche. Pero en realidad los planetas no le va a pasar porque está ligeramente más cerca, pero también los vemos un poco más grandes. Entonces, es por eso en general que así distinguimos los planetas. Los planetas no titilan, las estrellas sí. ¿Ya? Y aprovechando los pocos minutos, un pequeño saludo fraternal a mi primo Mario, que está ahí en los comentarios, que hace mucho tiempo que no lo veo, cuando yo era más chico, entonces no tenía oportunidad de ir a Santiago para la visita, así que ahí me gasté algunos segundos en eso. Así que, hola Mario. Bueno, saludo a Mario. Sí. Seguramente en el cielo en este momento está fácil de ver Venus y si no me equivoco Marte también está bien ahí rojito. Tiende a colorarse un poquito el Marte, como que tiende al rojo, entonces también... Eso sí, o sea, igual está más o menos cerca, entonces la coloración de Marte es demasiado fuerte
como para que podamos distinguir que es de color rojito. Así que ese es otra característica distintiva de Marte en particular. Hay que De cobrarle Venus, mi descuento, está hablando además fuera sin timer. A ver, perdón, se puso a saludar a la familia y ahora está con eso. Mal está. Hay que llamar al bar. ¿Ya? Producción, a ojo atento para cortar el micrófono en caso que vuelva a pasar. Le pone una cortina musical que no se escuche lo que dice. es culpa de Seba que me... No, que era un detalle importante. Bien, continuamos ahora. El único, Felipe Borges, nos pregunta: ¿es lo mismo un meteoro que un meteorito? Esa es para mí, ¿verdad? Sí, por favor, Ya. no lo dije, Eduardo. No, son dos cosas bien distintas y qué bueno que surgió esta pregunta, gracias a la iniciativa de Felipe, porque es algo que no alcanzamos a comentar en la clase del día martes, y esto tiene que ver con la nomenclatura que usamos para referirnos a objetos que están relacionados entre sí, pero que son sustancialmente diferentes. Y vamos a partir desde afuera de la Tierra hacia adentro, pensando en los objetos que están vagando por el espacio en el sistema solar. Yo puedo tener objetos de todo tipo de tamaño, y partamos por algo muy chiquitito que sea como una motita de polvo que esté en el sistema solar, que pueda entonces ahora mirar algún otro que tiene unos cuantos centímetros, unas cuantas decenas de centímetros, ya una roca, ¿verdad? Una pequeña roca. Después tal vez puede medir hasta 1 metro, y en el 1 metro vamos a poner un límite. Para todas estas partículas que van desde motas de polvo hasta alrededor de 1 metro, les llamamos meteoroides. Esa es la expresión para referirnos a todos estos cuerpos errantes, ¿ya? Que aún no han entrado, digamos, a nuestro planeta, que ojalá no entren porque podrían eventualmente ser peligrosos, pero digamos que para hacer la diferencia de vocabulario, cuando están todavía afuera les llamamos meteoroides. Si ahora son más grandes que 1 metro, si tienen 1 metro, 2 metros, 10 metros, 100 metros, kilómetros de tamaño, se llaman asteroides. Entonces ahí tenemos la diferencia. Por tamaño, los diferenciamos en meteoroides y asteroides. Una vez que, especialmente un meteoroide, toma contacto con la atmósfera de la Tierra, lo que ocurre es que al viajar por las capas de la atmósfera, lo hace con una cierta velocidad que lo lleva a chocar con las moléculas en el aire, en la atmósfera, ¿verdad? Eso genera, por fricción, un calentamiento de este cuerpo, y como resultado de ese calentamiento se produce una emisión de luz. Esa emisión de luz es lo que vemos desde la Tierra cuando observamos un trazo muy rápido de luz cruzando el cielo, y que a veces decimos que es una estrella fugaz, pero si manejamos el término técnico, es un meteoro. Entonces el meteoroide, una vez que entra a la atmósfera, se convierte en un meteoro. Pero el meteoro es especialmente el fenómeno luminoso del meteoroide, ahora siendo calentado por fricción y emitiendo luz mientras está pasando por la atmósfera. ¿Qué pasa con los meteoroides en contacto con la atmósfera? Muchas veces simplemente se extinguen, se desintegran en la atmósfera y no queda nada más. Ahora también puede ocurrir que un meteoroide entra a la atmósfera, genera un meteoro y vuelve a salir de la atmósfera y continúa su viaje hacia el espacio. Pero en los casos en que es atraído por la gravedad de la Tierra hasta chocar con la Tierra, si es que logra hacerlo porque no se desintegró durante el vuelo, entonces lo que tenemos en la roquita que me queda, que yo puedo tocar con la mano, ¿cierto? Porque lo voy a buscar y ahí está, es el meteorito. Entonces tenemos esta secuencia de 3 elementos: meteoroide, afuera de la Tierra; meteoro, en contacto con la atmósfera; meteorito, si es que llegó algo que yo puedo recuperar, ¿cierto? Y me parecería una roca. ¿Cómo diferenciar los meteoritos de rocas comunes y silvestres? La verdad es un tema bien técnico. Lo mejor en esos casos es buscar ayuda si alguien tiene una duda, buscar ayuda de especialistas que eventualmente van a necesitar hacer test de laboratorio. Hay algunos indicios respecto a la misma forma que puede tomar la roca debido a estos procesos por los cuales tuvo que pasar desde el espacio, el cruzar la atmósfera y chocar con la Tierra, pero así todo puede ser ambiguo simplemente al inspeccionarlo visualmente. Así que ante ese tipo de dudas, siempre buscar la ayuda de especialistas en la materia, más allá de la astronomía, yo diría en el mundo de la geología. Muy bien, los tiempos, ojo, los felicito bien. No, sí, al segundo de precisión.
Perfecto. No, Continuamos con... No, perdón, Seba, es que lo más impresionante que he visto hacer le dijeron que había una charla de 5 minutos de una presentación del proyecto y sabía que su charla duraba 35 y la hizo 5 minutos. Impresionante. Sí, pues el poder... Tarea Es bueno tinta. el Capacidad. poder de ser conciso es importante, ¿ah? No dejemos eso de lado. Vomitando todo. Bueno, continuamos. Con el gran Lucas Mateo Olavarría Belgarejo, desde ahora en adelante Lucas, a secas, porque el Lucas ya es como de la casa. Lucas nos pregunta, ¿de qué está formado el centro de la Luna? Eduardo, por favor. A ver, esta pregunta es bien interesante porque nos lleva a pensar cómo es que podemos saber cuál es el interior de los cuerpos en el sistema solar, ya que no podemos abrirlos. ¿Cómo es que deducimos eso? Y lo hacemos de modo que lo deducimos de manera indirecta. ¿De qué se trata esto? Yo puedo, por medio de las ecuaciones físicas, particularmente la ecuación de Kepler que le mostré en la sesión de preguntas y respuestas de la semana pasada, deducir la masa del cuerpo que está involucrado en un cierto movimiento. ¿Cómo? Bueno, porque puedo medir otras variables y finalmente dejar como única variable como a resolver la masa. Entonces, yo calculo la masa del cuerpo a partir de una observación muy precisa de otras variables, de su movimiento. Una vez entonces que sé la masa y sé el tamaño que tiene el cuerpo, puedo estimar su densidad, porque la densidad es una relación de masa con volumen. Entonces puedo conocer de esa manera, con muy buena precisión, cuál es la densidad del cuerpo. Pero dicho eso, no tengo todavía manera de saber qué es lo que hay adentro. Nada más puedo saber si es un cuerpo que digamos, si imaginariamente lo pudiera tomar con la mano, sería un cuerpo liviano o sería un cuerpo pesado. Entonces, ahí tengo que empezar a ver en mi catálogo de posibles materiales del sistema solar, ¿cuál correspondería aproximadamente a la densidad que tiene ese cuerpo? ¿Se parece más a la densidad de las cosas metálicas? ¿Se parece más a la densidad de las cosas rocosas, que son densidades bien diferentes? Y entonces puedo adelantar una hipótesis respecto a cuál sería la posible composición interna. Dado eso, en la mayor parte de los casos tenemos situaciones intermedias, en que no es ni puro metal, ni es pura roca, sino que en general nos encontramos con que hay una parte de metal, una parte de roca, y en otros cuerpos también una parte de hielo, mucho gas. Vamos teniendo que hacer esos juegos. Pero en el caso de la Luna en particular, tenemos la posibilidad, al igual que la Tierra, ya que hemos estado allá, hemos dejado instrumentos allá y podemos hacer mediciones de vibraciones en el cuerpo, podemos ver con instrumentos cómo es que esas vibraciones viajan. Entonces, lo que ocurre es que si el material interno fuera perfectamente homogéneo y no tuviera propiedades reflectivas, digamos, de las vibraciones de la misma Luna, entonces veríamos que el movimiento, por ejemplo, es un movimiento perfectamente lineal en el interior de la Luna. Pero cuando hay ahora algo donde parecen estar como rebotando, y rebota en algunas direcciones, pero en otras direcciones no, podemos comenzar a deducir que hay una esfera interna de algo que es de otro material, donde estas ondas, que son ondas sísmicas, se reflejan, y por lo tanto podemos calcular aproximadamente que el interior de la Luna es un interior que es de hierro. ¿Qué tamaño tiene? Tiene un radio que es no muy grande, que es como 350 kilómetros. Fíjense que el radio nos cabe en menos de la distancia de San Pedro hasta Antofagasta. Y de hecho la Luna completa tiene un tamaño que nos cabría en menos que el largo de Chile. Así que a pesar de que nos puede parecer que son cuerpos muy grandes por estar en el espacio, ¿cierto? Tienen mucho brillo, etc. Cuando nos empezamos a poner en perspectiva con las medidas reales, no son tan grandes, ¿ya? Son explorables eventualmente, y también debido a la presencia de estos instrumentos podemos ir deduciendo sus distintas propiedades. Muy bien, saludo al gran Lucas que siempre está ahí conectado. Para Juan Pablo, Dorita Zamorano, que también es frecuente, nos pregunta, al amanecer la luna se ve blanca, ¿es mejor observarla de noche?
Yo creo que, tratando de entender un poco la pregunta, porque honestamente nos confundió ligeramente, creo que lo que está queriendo decir es que al amanecer, porque nos habla de la madrugada tipo 6 a 7 de la mañana, recuerden que a las preguntas las editamos para que quepan aquí abajo, tipo 6 a 7 de la mañana se ve muy blanca y que es mejor verla de noche. Bueno, cuando ya está amaneciendo y durante el día, la luna tiende a verse ligeramente más brillante por todos lados, y los que son los mares, las partes oscuras, no se ven de forma tan clara, porque hay mucha luz debido a al sol, ¿cierto? Que es de día. De noche, en cambio, logramos verlo con mucho mayor contraste porque el cielo está oscuro. Entonces, claro, efectivamente se ve mucho más entretenido de noche, pero de día todavía se puede hacer. Y si uno tiene un telescopio pequeño, puede apuntarle a la luna y ver todavía algunos de sus cráteres. Era Perfecto. corta mi respuesta para acumular tiempo para más adelante. Ah, no, aquí se gasta el tiempo nomás, no, Oh. aquí no se guarda nada. Esto no es un banco de tiempo. El gran Darío también nos pregunta, también para ti, Juan Pablo, ¿por qué no hay eclipses todos los días? Bueno, porque a la luna le cuesta dar la vuelta. No, no es tan rápido. Se demora 20, ¿cuántos son? 29 días en dar la vuelta a la Tierra. Entonces, si tuviéramos un eclipse ahora, bueno, mañana va a estar un poco más allá, mañana un poco más allá, y así. Ahora, si la pregunta en realidad era por qué no hay eclipse todos los meses, porque la luna está dando la vuelta una vez al mes, ¿cierto? Básicamente es porque el plano del Sol y la Tierra está ligeramente inclinado, bueno, al revés en realidad. El plano de la Luna alrededor de la Tierra está ligeramente inclinado con respecto al de la Tierra y el Sol. Entonces de repente pasa un poco más arriba que el Sol y no calza. Y pasa algunas ocasiones en que en uno en una posición de la órbita nos coincide que la Luna viene bajando en su órbita y se encuentra entre el Sol y en el camino entre el Sol y la Tierra. Y ahí es donde se hace un eclipse. Pero en las otras ocasiones la órbita se va corriendo, entonces pasa o más abajo o más arriba del Sol. Básicamente es eso, porque no hay eclipse todos los meses. Claro, perfecto, recuerden, lo vuelvo a decir, los días martes, esto apareció justo a raíz de la clase del martes pasado, así que revisen ahí las redes. Continuamos con Bélgica Leiva González, nos pregunta, para Eduardo, ¿por qué cambia de color la luna? A ver, la luna no cambia de color, sino que lo que cambia, lo que ocurre es que dependiendo de nuestro ángulo de visión de la luna, puede que la luz de la luna esté cruzando mayor cantidad de atmósfera y entonces al interactuar con la atmósfera, la luz de la luna va cambiando de color antes de llegar a nuestros ojos o a nuestra cámara fotográfica, si es que le estamos haciendo una foto. Esto es exactamente lo mismo que ocurre con el Sol cada día. Cada vez que el Sol está llegando cerca del horizonte, o también cuando está saliendo por el horizonte, pero como muchas veces no nos levantamos tan temprano, solemos ver más fácilmente el atardecer que el amanecer. Al llegar cerca del horizonte, la luz tiene que ir recorriendo una mayor cantidad de atmósfera entre el Sol y mi ojo. ¿Por qué? Porque resulta que voy a auxiliarme un momento de este planeta Tierra, y de hecho podemos imaginar que este disco que está por el borde del planeta Tierra es como que fuera la capa de atmósfera. Es una buena manera de visualizarlo así. Entonces, si la luz estuviera llegando directamente de arriba, lo que tienen que atravesar de atmósfera es básicamente el espesor de este disco que está rodeando la Tierra. Pero si ahora la luz está llegando en ángulo, entonces tiene que atravesar un espesor que es bastante mayor. Y de hecho puede ser tranquilamente 3 o más veces la cantidad de atmósfera que atraviesa cuando entra directamente. Entonces, en esa interacción con la atmósfera se va perdiendo la luz azul, que es la razón por la cual en general el cielo lo vemos azul. La atmósfera esparce muy bien la luz azul en todas direcciones. Sin embargo, la luz roja no se esparce tanto y es la que sobrevive. O sea, imagínenselo de esta manera. Llega la luz blanca del sol a tocar la atmósfera. La luz blanca está compuesta de todos los colores,
esa luz blanca se encuentra con que la atmósfera es muy efectiva desparramando la luz azul en todas direcciones, entonces la empieza a lanzar en todas direcciones, sin embargo la luz roja no se inmuta y sigue avanzando tranquilamente. Entonces, si yo estoy en el otro extremo de ese camino, la luz azul no llega a mí porque ya fue desparramada en otras direcciones, mientras que la luz roja sí pudo seguir avanzando hacia mí. Entonces, eso está ocurriendo todos los días y es la razón por la que vemos que cerca del atardecer el sol se empieza a poner como un amarillo más profundo, luego más naranjo, luego más rojo, ¿verdad? Va pasando por todo un arreglo de colores. Cuando logramos ver una puesta de luna, el fenómeno es idéntico, es exactamente lo mismo. Pero entonces va a ocurrir ese cambio de color de la luz de la luna cuando la cantidad de atmósfera sea grande, así que va a pasar siempre cerca del horizonte, no cuando la luna está arriba. Lo vamos a ver cuando la luna está saliendo o cuando la luna se está poniendo. Y aquí vamos a ver si alcanzo todavía a mostrarles brevemente con la ayuda de producción. No quiero ser tan autorreferente, pero esto es de mi Facebook, ¿ya? Si hay personas que buscan en mi Facebook, hice un día esta secuencia de imágenes que es la luna poniéndose en el horizonte. Entonces están todos los settings de la cámara sin ninguna alteración, así que esto no es un efecto de la cámara, sino que meramente es como la luz de la luna iba cambiando, así como iba bajando e iba atravesando capas mayores y mayores y mayores de atmósfera. Muy bien, en los tiempos justos. Ah, bien, Juan Pablo aprende. Bien, ahora llegó el momento, aquella pregunta que siempre nos hacen, que siempre está ahí disponible y es importante. Así que acomódense en su asiento, lo que nos están observando. Saludo a la comunidad de Tocopilla que nos observa, la comunidad de María Elena que también nos observa, y aquí vamos con esta gran pregunta. Lucas Mateo nos pregunta nuevamente: ¿ustedes han observado un ovni? Bueno, yo sí conocí a Juan Pablo. Él llegó en un ovni, ¿ya? Se bajó. Se bajó y lo hemos tratado de mantener así como medio encubierto todo este tiempo. No lo hemos logrado. No lo hemos logrado. No. Básicamente. Pero pasa piola en muchas ocasiones. Sí. No, a ver, esta respuesta va a ser compartida, pero básicamente la idea es esta. Mucho de lo que la gente llama ovnis, y no hay que olvidar qué es lo que significa la sigla, objetos voladores no identificados o también fenómenos aéreos no identificados, que suele ser un término más técnico que se está ocupando ahora, tienen como énfasis el no identificado, es decir, la persona que hace la observación no sabe lo que es. Sin embargo, los observadores más experimentados del cielo normalmente sí saben lo que son las cosas que están en el cielo, porque es su ambiente de trabajo, es decir, conocen todo lo que se está moviendo, todos los fenómenos que puedes ver en la noche. Entonces, fíjate que mientras más hablas con personas que son del mundo de la astronomía, que trabajan en los observatorios, tú menos y menos encuentras a alguien que diga que ha visto algo raro, porque todo lo que hay allá afuera, me refiero en el cielo, puede ser raro para una persona no habituada a la observación, pero es común para alguien que sí tiene la costumbre de estar haciendo la observación. Así que en lo personal estoy como en esa categoría, es decir, por supuesto, partí mis primeros años sin saber qué eran muchas cosas que habían allá arriba, y por supuesto estaba la posibilidad de todo interpretarlo como que era algo no identificado, pero así como va pasando el tiempo, vas conociendo más los fenómenos naturales, ¿verdad? Y te das cuenta que todos son cosas que sí sabemos lo que son. Y lo último, antes de darle la palabra a Juan Pablo, es que incluso en los casos en que llegamos a no saber lo que es algo, no hay que olvidar que el no saber lo que es no es ninguna evidencia a favor de que es alguna otra cosa específica. Muchas veces cuando se habla de ovnis se confunde con lo que llamamos la hipótesis extraterrestre, o sea, que pudieran ser, ¿cierto?, naves tripuladas por extraterrestres. Bueno, esa es una de miles de hipótesis posibles. Eso quiere decir que es una de miles de explicaciones posibles y normalmente es la más débil, la más mala, la que tiene menos evidencia a favor. Así que si bien no se puede descartar, el peso de esa posible explicación es bastante pobre en comparación con otras que sí tienen mucha más evidencia a favor. JP, si usted quiere...
dar su visión. Sí, y en realidad era un comentario personal, espero que no salga entre nosotros y Lucas que está escuchando. Yo cuando era chico en realidad seguía todo este movimiento de naves espaciales que llegaban acá a la Tierra, avistamientos y esas cosas. Y claro, yo seguía esta revista, tenían toda una forma, tenían unos métodos de moverse en el espacio y lo encontraba fascinante, po. De ahí empecé a conocer la ciencia, vi que muchas de estas cosas eran charlatanerías y que eran en realidad muchas cosas salían de la ciencia ficción. Y bueno, ahí es cuando yo, empecé a seguir películas de ciencia ficción y encontrar mucho más fascinante la ciencia ficción y la ciencia real desde ese lado. Entonces, si tú empiezas a ver las evidencias que tenemos de naves extraterrestres acá en la Tierra, en general o son inventos o son alguna mala interpretación de algo que no conocemos, como decía Eduardo recién, pues. No hay que olvidar que típicamente se le llaman los platillos voladores porque uno de los primeros objetos que se vio en video era literalmente un plato que alguien tiraba como para poder sacarle las fotos y que fueron extraterrestres. Hay otro caso, unos videos súper famosos que es la tapa de una aspiradora de estas que tiene una barrita hacia arriba, sacó la tapa, la colgó, sacaba fotos y videos, y ese era su extraterrestre. Entonces ahí fue cuando uno empieza a desencantarse en realidad de todo este mundo mágico, quiero llamarlo, pero... Y hoy en día en realidad es súper fácil construir este tipo de cosas con la tecnología, y ahí me estamos poniendo el video al lado, así que dale nomás, por favor. Con la tecnología que existe actualmente es mucho más fácil creer que existen este tipo de cosas que sea un extraterrestre. Esta es la inauguración de los Juegos Olímpicos 2020 que ocurrió hace un pocos días atrás. Me confunde mucho esto de las fechas. Y esto es un grupo de un montón de drones que están volando, se iluminan y están diciendo algo. En particular agarré este video porque es una persona que está grabando desde su celular, me imagino, lo que está ocurriendo en el cielo, como cualquier otra evidencia que estamos viendo en de nave extraterrestre. Se ven muchos puntos que vuelan de forma coordinada. Bueno, esto lo está haciendo. Entonces, si yo tuviera plata para comprarme 1000 drones, probablemente estaría haciendo esto, tratando de hacerlos trabajar coordinadamente para que saluden, hagan fuegos artificiales. Y eso básicamente, pues, muchas gracias por el video. Muy bien, producción, como siempre. Respecto a los ovnis como tal, mandamos un caluroso saludo a la gente de History Channel, que siempre aporta con material para esto. Un gran saludo. Sé que nos están mirando. Son Continuamos graciosos. entonces. Sí, hay que dejar a los expertos ahí. Continuamos entonces con Andrea Chocobar, que nos pregunta: ¿cómo influye la luna en las mareas? Además, ¿influye la luna en las bajas temperaturas? El Eduardo mencionó de las clases y ojalá me ayuden de nuevo con lo que estoy proyectando en mi computador, pues. Básicamente las mareas se producen por un efecto gravitacional entre el Sol, que tengo a este lado, y la Luna que está a este otro lado. Esta es la mejor imagen que encontré en Wikipedia, como para que no nos aleguen por copyright después. Y cada una de estos dos cuerpos que están alrededor de la Tierra producen un efecto gravitacional sobre el agua. Entonces, la Luna va a tratar de llevarse el agua para acá, el Sol trata de llevarse el agua para este otro lado. A esto es lo que llamamos mareas vivas, y cuando están de forma perpendicular, es decir, la Luna está a este otro lado, son las mareas muertas. Se contrarresta el efecto de una marea con respecto, de una fuerza gravitacional como la del Sol, con respecto a la de la Luna, ¿ya? Y en particular las mareas vivas, que es cuando está la Luna a este lado y el Sol a este lado, o también la Luna a este otro lado. Lo que pasa es que, claro, se va todo el agua hacia este lado o hacia el otro lado porque o hay menor gravedad y la inercia trata de tirarlo hacia afuera. Aquí es donde encontramos la marea alta y las mareas bajas. Esto es súper importante conocerlo porque hay algunos métodos de generación de energía, por ejemplo, en la marea motriz, que dependen de eso, de que la marea suba mucho y baje mucho para poder cargar algunos tanques de agua, ¿cierto? Pero no son métodos que funcionen acá en Antofagasta, por lo menos. La diferencia de marea acá son bajitas, serán 1, 2 metros lo más. Hay que recordar que hace varios meses atrás, creo que un par de años, hubo un terremoto súper grande hacia el otro lado del mar y tuvimos un tsunami acá chiquitito. Bueno, al lado de la fue 1 metro.
Y estamos hablando que para que eso funcione, las diferencias de marea deben ser de al menos unos 5 metros. Entonces hay lugares que sí son muy afectados por las mareas altas y mareas bajas, pero acá en nuestra costa no lo es tanto. No, para apoyar un poco lo que dice Juan Pablo, por lo menos desde Santiago al norte, por la geografía o por el suelo de nuestras costas, no vamos a ver un cambio muy significativo. No así dale. No, dale. No así en el mar interior de Chiloé, en la 10ª región, donde ahí tenemos esos cambios de marea impresionantes. Cambios del mar se recoge 200, 300 metros, donde ahí se nota claramente. Wow. Por lo menos en Chiloé, en el mar interior, en Chiloé, un poco en Aysén, ahí tenemos estos fenómenos que son impresionantes. O sea, claro, para ellos que están en la zona no les parece nada, pero para uno que está acostumbrado a ver un recogimiento de pocos metros, y que a veces incluso con las mareas más altas o las más bajas se nota mucho, para ellos es una cosa impresionante. Impresionante, eso yo no lo sabía. Me quedó la última parte de la pregunta, que es si la luna influye en la baja temperatura, y la respuesta es que el cambio es súper mínimo. Se midió hace poco y de hecho ni siquiera sé si la fuente es muy fiable, pero aparentemente sí, que en una noche, o sea, cuando hay luna llena, la temperatura global aumenta o cambia en realidad en 0.02 grados centígrados. Muy poco. Prácticamente nada, pero claro, no sé, es perceptible para nosotros. O sea, apenas logramos sentir medio grado de diferencia y 0.02 es mucho menos. Eso era lo pendiente que me quedaba. Oye, Sí. yo tengo un dato A ver. que la luna, o sea, la Tierra, además de experimentar mareas líquidas, experimenta también mareas sólidas. Y eso se medía, por ejemplo, en la Universidad de Concepción, como un punto en Chile, por el lanzamiento de un rayo láser a la Luna, midiendo el tiempo que se demoraba en ir y volver. Entonces tú podías estimar cómo estaba cambiando constantemente la distancia entre la Tierra y la Luna. Y eso te permitía probar que todos los días había un ciclo en el cual esta distancia estaba cambiando alrededor de 1 metro. Y eso no era específico en Concepción, digamos, está pasando en todo el planeta, se ha demostrado con estaciones que van tomando datos a distintas latitudes, y se ve que es equivalente al fenómeno de la marea del mar, marea de agua, claro. que es una marea de tierra, que como la corteza de la Tierra no es perfectamente rígida, sino que tiene un poquitito de elasticidad, entonces sube, baja, y nosotros estamos todos los días sin darnos cuenta subiendo, bajando 1 metro debido a esta acción de la Luna. Muy bien, ahí tenemos un poco la respuesta. Muchas gracias, producción, siempre atento ahí con el cronómetro, ¿eh? Grande producción. Continuamos entonces, y Osvaldo nos pregunta, para Eduardo, ¿quién fue Tycho, perdóname si lo pronuncio mal, Tycho Brahe, disculpen mi inglés, ¿cuál fue su importancia en el desarrollo de la teoría heliocéntrica? Yo le decía Tycho Brahe, después Tycho Brahe, y parece que en realidad la pronunciación correcta es Tycho Brahe o algo así, pero no nos enredemos mucho con eso. Tycho es importante en la historia de la astronomía, principalmente como muy buen observador. Esto es un paradigma que hasta el día de hoy tenemos en la ciencia, la diferencia entre la astronomía observacional y la astronomía teórica. Hay personas que se especializan a un nivel muy avanzado en ser muy buenos observadores, es decir, generar ya sea volúmenes grandes de datos, volúmenes de datos de muy alta precisión, datos muy difíciles de obtener, mientras que hay otras personas cuyo fuerte es analizar estos datos y proponer teorías que finalmente expliquen lo que estamos observando en esos datos. Hay personas que tienen un pie en ambos mundos, pero tradicionalmente hemos encontrado más de un caso en que estos mundos han estado un tanto separados. Y el caso de Tycho Brahe como observacional y Johannes Kepler, que vino luego como un teórico, es uno de los casos donde más claramente se ilustra esta diferencia. Entonces, ¿cuál fue el aporte de Tycho Brahe? Un astrónomo danés de en torno al año entre siglo XVI y XVII,
que logró generar datos de muy alta precisión para los medios que había en su época, de muchos cuerpos en el cielo, pero especialmente del movimiento de planetas. Entonces, Tycho, en base a estos movimientos que él era capaz de medir, y para lo cual ya tenía una cantidad importante de datos, elaboró un modelo. Y fue un modelo bien extraño, que no sé si lo podemos mostrar. Producción, por favor. ¿Se puede? ¿No se puede? Parece que no se puede. Ahí sí se puede. ¿Ok? Que si se dan cuenta, no es exclusivamente geocéntrico, es decir, no está todo girando en torno a la Tierra, no es exclusivamente heliocéntrico, no está todo girando en torno al Sol, sino que en su modelo tenemos que los planetas, salvo la Tierra, ¿ya?, están girando en torno al Sol, pero este sistema planetario está girando en torno a la Tierra, al igual que la Luna. Entonces es una mezcla de ambas cosas, y bueno, luego vienen las estrellas muy lejos, ¿verdad? Que es un sistema geo-heliocéntrico. ¿Y por qué no se aceptaba de una vez el modelo heliocéntrico? Porque, bueno, presentaba varios problemas, ya que todavía no se dimensionaban bien las distancias a las que estaban las estrellas. Entonces no se lograba explicar por qué las estrellas no iban cambiando de posición en el cielo si es que nosotros nos estábamos moviendo en torno al Sol. ¿Por qué no es que a veces las veíamos más a la izquierda y otras veces más a la derecha? Hoy en día sabemos que eso ocurre porque las estrellas están muchísimo más lejos que lo que lograríamos, o sea, que el tamaño de la órbita de la Tierra en torno al Sol. Entonces, al dar una vuelta completa, no cambian significativamente de posición respecto a nosotros. Pero en aquella época, el hablar de esas distancias tan grandes era impensable. Entonces, propuestas novedosas como esto que hacía Tycho, la verdad es que sí podrían haber tenido un sentido. Finalmente, este modelo no era correcto, no prosperó, pero Kepler logró convencer, eventualmente, le costó su poco, pero logró convencer a Brahe de darle los datos, ¿ya? Y él fue quien elaboró estas leyes de Kepler que explican el movimiento planetario, ¿cierto? Y que representan más correctamente el modelo heliocéntrico, que luego fue refinado en términos teóricos analíticos por Isaac Newton, y que es lo que usamos hasta el día de hoy. Bien, muy bien. Continuamos con Osvaldo. Osvaldo nos hizo varias preguntas, así que estamos con la sección Osvaldo. Osvaldo también nos pregunta, también para Eduardo, ¿cómo se diferencian o se parecen el cinturón de asteroides, el cinturón de Kuiper y la nube de Oort? A ver, en los tres casos estamos hablando de cuerpos que son pequeños, ¿verdad? En escalas de tamaños dentro del sistema solar, pero podemos establecer algunas diferencias. Primero, la posición en la cual están en el sistema solar. Yo creo que ya a esta altura sabemos que el cinturón de asteroides está entre los planetas, ¿verdad? Está entre Marte y Júpiter, mientras que el cinturón de Kuiper está fuera de los planetas, está encerrando los planetas porque está más allá de Neptuno, mientras que la nube de Oort, si bien también está encerrando los planetas, está mucho más lejos. Se me ocurrió que podría ser instructivo ocupar un recurso análogo para esto. Vamos a tratar de que resulte. Tengo una tablita acá, a ver si me cae bien en la cámara. Ahí está. Vamos a poner una flecha indicando acá la posición del Sol. Ahí está la posición del Sol. Aquí estaría, en esta escala de la tablita que tengo, la posición de la Tierra, ¿okay?, que es la segunda flecha que está ahí. Y entonces el cinturón de Kuiper empezaría en esa escala, más o menos aquí, y estaría terminando más o menos acá, ¿ok? Entonces, creo que se ve, ahí están en esta escala el Sol con la Tierra, aquí en la punta de la tablita, y luego empezando el cinturón de Kuiper, terminando el cinturón de Kuiper. Y entonces, ¿dónde empezaría la nube de Oort? Bueno, si uno se acuerda de la primera clase, cuando vimos estos temas de distancia, ¿verdad?, en el sistema solar, a lo mejor se ubican, pero de todos modos, digámoslo, en esta escala, la nube de Oort comenzaría más o menos una cuadra más allá. O sea, así de lejos está la nube de Oort. Entonces, en términos de
distancia dentro del sistema solar ya son grupos bastante bien diferenciados. Luego está el tema de los tamaños que tienen. Hemos hablado que en el cinturón de asteroides tenemos cuerpos que pueden ser desde metros hasta unos cuantos kilómetros, ¿verdad? Y ahí está como concentrado el grueso de los asteroides, pero cuando ya vamos al cinturón de Kuiper, los objetos son bastante más masivos, o sea, podemos tener tranquilamente hartos que van a estar entre decenas de kilómetros a cientos de kilómetros. Así que las escalas nuevamente son bien diferentes. Pero si ahora nos vamos a la nube de Oort, a pesar de que está más lejos y es más grande en principio, los cuerpos son nuevamente pequeñitos, son cuerpos que pueden tener unos pocos kilómetros. Y de ahí sabemos que es donde se originan los cometas finalmente. En cuanto a su composición, mientras más hacia afuera del sistema solar estamos, más frecuentemente encontramos hielos. Recuerden que vimos que acá puede haber metano, puede haber amoníaco, puede haber agua, por supuesto, pero suelen ser hielos, ¿ya? Algunos de los principales componentes mezclados con roca. Mientras que en el caso del cinturón de asteroides, que está más cerca, que está entre los planetas, encontramos principalmente, no hielo, sino que hierro. La palabra se parece, pero no es lo mismo. Más hierro, más metales. Entonces se nota que tuvieron orígenes distintos. Por eso es que decimos que el cinturón de asteroides es un planeta que nunca llegó a formarse, porque su composición se parece mucho a la que tienen los planetas interiores, mientras que en el caso de los otros objetos que están más hacia afuera del sistema solar, son materiales que fueron parte de esta ensalada o sopa primigenia acá en el sistema solar, pero que por interacción especialmente entre los gigantes gaseosos, ya fueron finalmente expulsados hacia las afueras del sistema solar, y quitando entonces por allá. Se me acabó el tiempo. Muy bien, lo atrapamos entonces con el tiempo. Continuamos con Osvaldo, y también para Juan Pablo en esta ocasión. Él nos pregunta, ¿a qué se le denomina asistencia gravitacional en viajes espaciales? Aquí lo vamos a juntar al tiro con la pregunta que hace Oscar Moreira en los comentarios ahora, que básicamente es la misma pregunta. Y básicamente esto se trata de que cuando nosotros lanzamos una nave al espacio y queremos llegar a un cuerpo mucho más lejos, no nos gastamos todo el combustible en llegar desde aquí, desde la Tierra hacia este otro cuerpo, sino que en muchos casos se puede usar algunos planetas o cuerpos intermedios, de modo que pueda irse directo de alguna forma hacia el planeta, ¿cómo lo hago aquí? Que vaya directo hacia el planeta, entre comillas, y la gravedad del planeta lo va a empezar a jalar, un tirón gravitacional, le llaman slingshot en inglés, que es como esas ondas para tirar piedritas. Entonces este cuerpo viene acelerando porque el mismo planeta empieza a atraerlo gravitacionalmente, y de repente da la vuelta y le da el tirón y lo tira muy lejos hacia el otro lado. Entonces ahí se ahorra un montón de combustible en poder llegar un poco más lejos, y eso no pasa solamente en la ciencia ficción, sino que pasa en la vida real, en muchos casos. Hay una película, Un viaje a la luna se llama, Le Voyage dans la Lune, que es de un director francés, Georges Méliès, de 1902, una película muda que dura 15 minutos, me parece. Búsquenla en YouTube, a esta altura ya es muy antiguo como para tener copyright. Y muestra cómo un grupo que está basada en la novela de Julio Verne, como un grupo de científicos, de astrónomos que tienen su sombrerito en punta, y dan una nave para poder llegar hasta la luna. Y no les quiero spoilear mucho la cosa, pero la forma de volver de esta nave que ya está en la luna hacia la Tierra es, bueno, tirarla para abajo. Entonces, porque allá no hay cohetes, no hay combustible en la luna, entonces, ¿cómo lo tiran? Bueno, la luna está arriba, entonces bajemos. Lancémonos. Nada más que por gravedad desde la luna hacia la Tierra, ignorando obviamente que hay gravedad también en la luna de alguna forma. Pero ese es como el pensamiento que tenían en 1902 para hacer esta película. Saludos entonces a Georges Méliès, que fue retratado en la película Hugo hace unos años. Sí. Continuamos entonces, también de Osvaldo y Jonathan G. Para Eduardo. También tema entretenido, también estuvo parece que la clase 3, si no me equivoco. Indica lo siguiente: Le Verrier
propuso la existencia del planeta Vulcano. ¿Puede existir este planeta u otro noveno planeta en el sistema solar? A ver, aquí lo que hicimos fue combinar dos preguntas que llegaron de personas diferentes, pero que estaban más o menos relacionadas. Primero, el tema de Vulcano. Si bien, como comentó JP en una sesión anterior, el nombre Vulcano se ha hecho famoso, ¿verdad?, por Viaje a las Estrellas, en realidad viene del siglo XIX como un intento de explicar lo que era un movimiento anómalo observado en la órbita de Mercurio, que tuvo una lógica parecida a lo que terminó siendo el descubrimiento de Neptuno, ¿fue? ¿De Neptuno? Neptuno, Urano. A ver, no, Urano fue descubierto por Herschel, Le Verrier fue descubierto Neptuno, de Neptuno. Entonces, ya que estaba este antecedente de poder descubrir un cuerpo que no habíamos visto, debido a lo que se detectaba como perturbaciones en la órbita de otro cuerpo que sí estábamos viendo, se dijo, ok, en el caso de Mercurio, tal vez ese movimiento anómalo que estamos observando se deba a un planeta que no hemos visto todavía. Y ese planeta fue propuesto efectivamente por Le Verrier. Sin embargo, a la larga, lo que ocurrió es que nunca encontramos ese cuerpo, ese planeta. Se hicieron muchos intentos por observarlo, descubrirlo. Si leemos libros, incluso de comienzos del siglo XX, todavía se habla de la posibilidad de que exista Vulcano y los esfuerzos que se están haciendo por encontrarlo, pero no se llega a un resultado exitoso. Y el desenlace de esa historia viene a ser que Einstein propone la teoría de la relatividad, en que introduce el concepto del espacio-tiempo y la curvatura del espacio-tiempo, y allí aparece entonces como algo natural, que dado que Mercurio está más cerca del Sol que los otros planetas, entonces va a estar sujeto a una acción de esta curvatura mucho mayor, y por lo tanto era necesario corregir las predicciones de la mecánica newtoniana, que no consideraba esta deformación. Entonces terminó siendo indirectamente también un apoyo a la teoría de la relatividad que estaba proponiendo Einstein, y se explicó de esa manera, y por lo tanto desapareció la necesidad de tener que buscar ese cuerpo. Dicho eso, más recientemente, ha habido indicios en los últimos 10 años de que podría existir otro cuerpo grande en las afueras del sistema solar. Estamos hablando acá de un planeta que por ahora recibe como en código el nombre Planeta 9, ¿ya? Sin ningún nombre especial, hasta que se confirme si es que existe. Y la evidencia que hay a favor de su existencia es evidencia indirecta. Y básicamente consiste en que si observamos qué es lo que ocurre con objetos transneptunianos, es decir, objetos que están más allá de Neptuno, si bien esperamos que esos objetos se ordenen de manera aleatoria, porque si no hay nada que los esté atrayendo, no tendrían por qué preferentemente estar en cierta orientación o agrupados en una cierta región del espacio, en la práctica lo que hemos encontrado es que hay un pequeño conjunto de cuerpos que no parece estar distribuido aleatoriamente, que es difícil explicar por qué están tan concentrados en una cierta parte del espacio y por qué comparten ciertos parámetros orbitales, ya, de una manera bastante precisa. Entonces se ha teorizado que puede haber un cuerpo que estaría muy lejos, que reflejaría muy poca luz del Sol, de manera que es muy difícil de ver, pero que estaría generando esta atracción gravitacional y explicando esa agrupación de objetos más allá de Neptuno que estamos pudiendo detectar hoy en día. Muy bien. Para mí, que soy un gran fan de las lunas heladas, esta pregunta para Juan Pablo aquí abarca un poco estas temáticas. No específicamente la luna helada, pero... Don Héctor Carriel Poblete nos pregunta, ¿existe rotación sincrónica en las lunas de otros planetas? Tú dices las lunas heladas porque estamos en invierno y hace mucho frío. 13 grados en este momento, para ser exacto. Sí, está heladito. Esto viene a raíz de la clase sobre las mareas. Que la luna está bloqueada por mareas, ¿cierto? En cuanto a su órbita alrededor de la Tierra y su eje de rotación, que tiene el mismo periodo.
Y la respuesta es que sí, pues esta rotación sincrónica en la Luna de otros planetas, la respuesta es que sí, sí existe en otras. Y tal vez deberíamos refrasear la pregunta a, ¿existe alguno que no lo haga? Y ahí la respuesta es más fácil, pues. Hay por lo menos una luna de las lunas regulares que existen, que es Hyperion de Saturno, que tiene una forma muy irregular. Su eje de rotación no es simétrico, entonces como que medio bambolea. Y eso hace que no esté bloqueada por mareas con respecto a Saturno. Y de ahí todas las otras lunas, pucha, no vale la pena mencionarlas una por una porque son un montón. Pero sí hay algunos casos interesantes. Por ejemplo, el caso de Plutón. Plutón tiene un satélite, ¿cierto? Que es Carón. Ambos están bloqueados por marea, tienen este movimiento, esta rotación sincrónica. Entonces, ambos se están dando la cara cuando están girando uno alrededor del otro. O sea, es como si estuvieran agarraditos de la mano y están danzando uno con otro. ¿Y qué otro caso tenía? El de Eris. Eris es uno de los primeros planetas enano que existió, que se empezó a definir y que, bueno, Plutón entró a esa categoría. Con su luna también está amarrado con su luna. ¿Cómo se llama? Disnomia, algo por ahí. Y en realidad todos los cuerpos que son grandes tienen esta rotación sincrónica y los más chiquitos, por ser más deformes, por decirlo de alguna forma, no siempre lo están. Pero las lunas propiamente tal, o los satélites propiamente tal, sí lo están. Muy bien. Hace poco salió en el chat también una consulta, o se hablaba justamente sobre el planeta enano Eris, curiosamente, que lo mencionaste ahora. Bien, nuevamente para ti, Juan Pablo, otra vez de nuestro amigo Héctor Carriel Poblete, nos pregunta, ¿es la Luna el objeto más cercano a la Tierra que podemos ver con telescopio? O sea, perdón, ¿es la Luna el objeto más cercano a la Tierra que podemos ver con telescopio? ¿Puedo ver la Estación Internacional Espacial? Sí, la Luna es el objeto más cercano que podemos ver con telescopio, porque todas las otras cosas que pasen entre medio, que van a ser piedras chiquitas que caen a la Tierra, pucha, es súper difícil, la verdad. Pero sí, la Luna, cuando uno la ve a través de un telescopio, puede notar algunos de sus detalles, de los cráteres, ¿cierto? Que es mucho más espectacular verlo en alguna de las fases que no sean llena nueva, sino que siempre en un menguante, en gibosa, entre medio. Justo el borde donde da la sombra se ve muy, muy espectacular la sombra de los cráteres, así que yo le animaría a la gente que hiciera ese ejercicio en algún momento. Y la ISS, la Estación Espacial Internacional, está en una órbita, si mal no recuerdo, unos 350 kilómetros sobre la superficie de la Tierra. Y esa sí es posible verla con telescopio, pero es súper complicado. Hay unas páginas que pueden simular el paso del ISS, algunas aplicaciones de celular. Esta página se llama Heavens Above, que también tiene aplicación para celular. Te muestra cómo pasaría la ISS en tu ubicación geográfica. Entonces te dice, está allá desde atrás y se da la vuelta por arriba hasta allá en un paso que no demora más de un par de minutos. Entonces, tratar de achuntarle con un telescopio, especialmente si es manual, a ese objeto que se mueve muy rápido, mucho más rápido que cualquier avión que ustedes ven volando de noche, por ejemplo, no, es terriblemente difícil. Tratamos con Eduardo hace años atrás de usar el telescopio que tenemos en la universidad, sacar una foto de la ISS y nos fue regularmente bien, pero fue harto trabajo. Estuvo Rodrigo en ese momento que, bueno, nos ayuda detrás de bambalinas. Sí, saludo al gran Rodrigo Maluenda y a toda la comunidad de astrofotógrafos que este tipo de temáticas las toman y las consideran bastante. Sí. Continuamos entonces con Felipe Meri. Nos pregunta, ¿cómo que se han grabado sonidos de planetas o pulsares? ¿Cómo es esto tan raro? Esta de nuevo es una una respuesta extremadamente larga. De hecho, yo tengo una clase de un par de horas en que explico un poco sobre radioastronomía. Así que bueno, para hacer una respuesta corta, típicamente en astronomía, cuando ustedes ven una imagen de un agujero negro que tiene unos jets muy grandotes, esos jets son, no sé, pues en rayos X, por ejemplo, y lo ponen en una foto,
pucha, no son colores reales porque son rayos X. Nosotros no vemos los rayos X, sino que los científicos que tomaron la imagen para poder representarlo de alguna forma, le pusieron un color medio al azar, pero un color que les gustaba y lo pusieron en esa imagen. Entonces nosotros vemos una interpretación humana de cómo se deberían ver esas radiaciones que no son luz visible. Lo mismo pasa con los sonidos. En muchos casos la radioastronomía está estudiando frecuencias que son muy parecidas a las de la radio, por ejemplo, la radio donde uno escucha música, ¿verdad? Y el rango que se estudia está todavía fuera de lo que nosotros consideramos la audición. Si ustedes hacen el ejercicio y agarran unos audífonos, que le voy a tapar la marca porque no nos auspician, y leen atrás sus especificaciones, más o menos por ahí se ve, no se va a ver. Aquí dice, la frecuencia de respuesta va de 10 Hz a 23.000 Hz. Esas son las frecuencias que mi oído puede detectar, ¿ya? Entonces, cualquier otro estudio que se haga fuera de eso, mi oído no lo va a escuchar. Y el radio observatorio ALMA, por ejemplo, va a un rango mucho más alto que eso. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Bueno, toman los datos, como la onda tiene demasiada información, lo que hacen es electrónicamente tratar de bajar esa frecuencia a una un poco más larga, que sea entendible por un computador y que el computador después me lo traduzca a un ser humano y así es como yo hago esa conversión, que es lo mismo que traer una foto de rayos X, ponerle un color al azar y ponerle una imagen visible. Entonces así es como nosotros hacemos representaciones de sonido. Pero de todas formas nosotros podemos detectar radiaciones en esas longitudes de onda que te mencionaba, que es lo que podemos escuchar. Y si me ayudan con los sonidos aquí al ladito, porfis, algunas ondas lograron escuchar estas emisiones. Y fíjense que esta página es de NASA TV. Dale nomás con el sonido, porfis. Ustedes lo pueden buscar y este es un especial de Halloween que ellos sacaron en octubre de 2017. Y le llamaban sonidos asustosos, no sé, tenebrosos, spooky noises. No se me llama. Dale con el sonido. Este es un sonido Saturno. Como se escucha, entonces mi perrito se puso a ladrar cuando se la mostré más temprano, así que no lo pongo muy seguido. Y eso, pues podemos detectar efectivamente estos sonidos. Ahora, el tema preguntaban por los púlsares, por ejemplo. Ay, me pasé en el tiempo, perdón, me voy a gastar 30 segundos más. Los púlsares son estrellas que tienen estas emisiones muy fuertes que decía yo recién, que emiten en ondas de radio, pero estos púlsares están girando muy rápido. Y estos jets que están apuntando hacia algún lado, de repente pasan, nos miran hacia nosotros y siguen. Y de nuevo, y de nuevo, y de nuevo. Y cada vez que pasan frente a nosotros lo escuchamos como un pac, pac. Entonces, vas escuchando en el tiempo, escuchas un tuk, 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 una cosa así. Y así es como detectaban algunas señales en la película Contacto de Jodie Foster, un clásico de los años 90, que ella estaba sentada fuera del observatorio, echada su auto, con unos audífonos, y ella estaba observando el cielo. Bueno, no es tan así, en realidad. Nosotros vemos un montón de gráficos y líneas. Es un poco más fome la ciencia cuando se dedica a esto. Pero, de nuevo, me encanta la ciencia ficción y para eso la tenemos. Muy bien. Perdón por alargarme. No hay problema. Gran película basada en un libro de Carl Sagan. Muy buena película, muy buen aporte. También ahí importante que cuando estamos hablando de sonido y esas cosas, queda mucho la interpretación del ser humano. Así es que, ojo cuando escuchamos cosas o salen sonidos en YouTube de este tipo de cosas. Así que ahí presten atención a eso. Oye, un comentario cortito. Esto igual es parecido a los ejercicios que hoy hacemos tratando de aumentar la accesibilidad a la información en astronomía. Porque cuando nos enfrentamos al desafío, por ejemplo, de enseñar la astronomía a una persona que tiene problemas tiene alguna discapacidad visual, entonces no es capaz de, con sus ojos, rápidamente tener acceso a la información que tenemos, siendo que la astronomía es una ciencia muy visual, tenemos que encontrar alguna manera de representar la información de otro modo. Entonces, por ejemplo, lo hacemos a través de texturas. Hemos impreso placas en 3D en que la textura me dice a mí cuáles son las zonas más brillantes o las zonas menos brillantes. Entonces acá muchas veces ocurre lo mismo. Lo que estamos haciendo es que representamos para nuestros sentidos
algo que mis sentidos no son capaces de captar. Entonces, es una lógica que es bien parecida. Bien, perfecto. Continuamos entonces en esta jornada de pregunta y respuesta. Nuevamente, Felipe Merí nos pregunta, ¿por qué se dice que Mercurio es el planeta que pasa más tiempo cerca de la Tierra? Eduardo, por favor. ¿Sabes qué? Es una pregunta bien, bien interesante y vamos a poner de ahí el link en el chat para la gente que quiera ver esto, porque Felipe tuvo la gentileza de hacernos la pregunta y enviarnos la respuesta, porque esto ya estaba vinculado a un artículo publicado en la BBC. Y básicamente la situación es la siguiente. Si nosotros nos aprendemos el orden de los planetas del sistema solar, entonces decimos, bueno, del Sol hacia afuera va a estar Mercurio, Venus, la Tierra, Marte, de modo que si tuviéramos que tratar de adivinar cuál es el que está más cerca de la Tierra, seguramente nos iríamos a uno de los que en esta lista aparecen como más cercanos, es decir, a Venus o a Marte. Pero resulta que Venus y Marte tienen órbitas que son bastante más grandes que la de Mercurio. Eso quiere decir que en torno al Sol, Mercurio va a estar haciendo una vuelta que es chiquitita, de modo que desde nuestro punto de vista en la Tierra, Mercurio nunca se va a alejar tanto del Sol, así que podemos aproximar que está prácticamente siempre a la misma distancia entre el Sol y la Tierra, como en torno a una unidad astronómica, mientras que Venus a veces va a estar bien cerca, pero a veces va a dar una vuelta tan larga que va a estar al otro lado del Sol. Entonces la distancia entre Venus y la Tierra va a hacerse significativamente más grande que la distancia entre Mercurio y la Tierra. Y lo mismo pasa con Marte. La órbita de Marte es mucho más grande inclusive, y es más grande que la de la Tierra, de manera que pasa buena parte de su tiempo a distancias que son mayores a una unidad astronómica, porque está dando la vuelta en torno al Sol antes de volver al punto en que estaría más cercano a la Tierra. Entonces, aquí hay que diferenciar las cosas. Cuando hablamos de cuáles planetas pasan por puntos más cercanos a la Tierra, bueno, está entre Venus y Marte. Marte me parece que es el que finalmente logra el mayor acercamiento en algún punto de su órbita, pero si ahora tomamos en promedio qué es lo que está ocurriendo, o sea, tomamos todos los puntos de la órbita, ellos también tienden a alejarse mucho más y eso compensa lo mucho que se habían acercado antes. De manera que en la cifra promedio resulta que el planeta que en general está más cerca de la Tierra de manera constante termina siendo Mercurio. Y es un resultado bien sorpresivo, pero es correcto, lo revisamos. Y bueno, quien quiera leer más sobre el tema, le vamos a dejar el link en los comentarios. Lo voy a copiar acá en el chat interno de producción, a ver si producción de ahí lo puede copiar al chat para que la gente lo pueda comentar, por favor. Muy bien, saludamos entonces a Felipe Meri, que también está en el chat en este momento, así que saludos Felipe, muchas gracias por tu contribución. Continuamos, también para ti Eduardo, de Orlando Lazo Moya, nos pregunta, ¿el hecho de que el universo se curve hace que las órbitas no sean circulares sino elípticas? Eduardo. Perdón, no me había dado cuenta, estaba muteado, tenía muteado el micrófono. Sí. Muchas gracias por la pregunta y también por los comentarios que nos dejó. Que bueno, es agradable que la gente nos diga que le parecía interesante el curso, que lo está disfrutando y nos envió varios comentarios en ese sentido. El tema de la curvatura del universo, o más bien de la curvatura del espacio-tiempo, ya lo hemos explicado en algunas preguntas, ¿cierto? Está relacionado con la presencia de materia. Cuando tenemos grandes concentraciones de materia, entonces el espacio-tiempo se curva en torno a esas concentraciones de materia y por lo tanto un cuerpo que se estuviera moviendo por ahí va a seguir esa curvatura y por lo tanto no va a continuar en una línea recta, sino que va a entrar en una órbita. Clásicamente entendíamos esto como la fuerza de atracción. ¿Qué fuerza de atracción? Fuerza de atracción gravitacional. Hoy en día tenemos esta manera alternativa de entender el mismo fenómeno, que es decir, que el cuerpo simplemente está siguiendo la forma de la curvatura del espacio-tiempo. Teniendo claro esto, la pregunta entonces es si
esto incide de algún modo en que las órbitas resulten elípticas en lugar de circulares. Y la verdad es que no, porque tal cual como ocurría en la mecánica clásica, lo que tenemos entre el cuerpo que está tratando de alejarse y el cuerpo que está tratando de atraerlo, son dos tendencias opuestas. El cuerpo que trata de alejarse intenta seguir su camino, movido por algo que llamamos su inercia, mientras que el cuerpo que trata de acercarlo lo hacía clásicamente por la fuerza de gravedad, más modernamente decimos por la curvatura del espacio-tiempo, pero la matemática y la manera de pensar esto es muy similar. Entonces hay una tensión que se establece entre la inercia que lo aleja y la gravedad o la curvatura del espacio-tiempo que lo acerca. Y es ese forcejeo entre estas dos tendencias opuestas lo que finalmente hace que se produzca una curvatura que es de forma elíptica. No hay que olvidar que el caso extremo de una elipse es el círculo. El círculo es como un caso particular de una elipse. Entonces, en realidad, lo que ocurre con las órbitas elípticas es que simplemente el caso más general de órbita que se puede establecer. Pero no hay algo especial con las órbitas circulares más allá de una coincidencia de que es una elipse en que los dos focos, así se llaman unos puntos que podríamos considerar como que origina la elipse matemáticamente, están en el mismo punto. Pero esos puntos podrían estar en cualquier distribución en torno a una línea central en la elipse, y el caso del círculo no es más que un caso especial de esto. Pero lo que origina la órbita, tanto en el caso clásico como en el caso moderno, es esta misma tensión entre la inercia y algo que lo trata de atraer. Así que no es algo que se originó o se hizo más probable por la existencia de la curvatura del espacio-tiempo. Muy bien, gracias a Orlando justamente por su pregunta. Bien, grueso modo, ya culminando un poco las actividades de carácter astronómico, nos queda un ápice crucial e importante. Pasamos a los tips culinarios. La gastronomía se hace presente en esta actividad. Juan Pablo, ¿un comentario? No, Astronomía con G. Astronomía con G, perfecto. Claro. Ese es el nombre de nuestra sección, el momento Ratatouille. Sí, gastronomía sin G. Perfecto. Juan Pablo, ¿un comentario? No, yo no tengo ninguno. Esta vez, honestamente, no tuve tiempo de encontrar ningún tip, así que... La reunión pasada fue la pizza, yo lo recuerdo. Sí, algo por lo menos había, pero esta vez en realidad no alcancé. Solo comer, muy bien. Tienes que tratar de tener datos de picadas, por último. Por ejemplo, buen dato. O por último, por alguna aplicación que hay un restaurante que esté bien calificado, alguna película asociada a la cocina, gastronomía y cocina, y algo puede salir. Yo parto con un tip súper simple que es para reivindicar, yo creo que muchos que están ahí me van a escuchar y lo van a reconocer, reivindicar a quienes. Las legumbres o leguminosas, en este caso tengo lentejas comunes y corrientes, ahí de varios colores, siempre buenas, garbanzos, no son muy queridos por todos, pero yo les tengo harto cariño, y por qué no, porotos negros tradicionales, que les quiero comentar un poco en el tip gastronómico, reivindicarlos, no en su forma más bien tradicional, que es el típico plato de legumbres con un sofrito, con zapallo, sino darle un poco vuelta a las legumbres y darle un enfoque un poquito distinto, probar justamente con la variedad. No solamente hay porotos burros, hay porotos blancos, rojos, negros, como el que está acá, y las lentejas también. Las legumbres en su generalidad son bastante económicas y dan un gran aporte calórico, nutriente, son muy ricas en nitrógeno, por lo tanto la proteína que traen es impresionante. Así es que el tip culinario para esta pandemia, yo me quedo con estas tres. Mis favoritos son los garbanzos. No me quedaban arvejas porque me las comí. Así que recuerden estos amigos que siempre están ahí, que aportan bastante. Ese es mi tip gastronómico. Seba, ¿y cuáles son los porotos que se usan en los burritos? Hay de dos tipos. El bayo, que es un poquito similar rojizo, marrón, y el poroto negro. Están un poco los dos. Generalmente para el poroto refrito, que son el que uno, la pastita que uno, generalmente es o negro o bayos. Esos como los que van. Hay algunos rojos también que se venden en cajitas que vienen listos, que son bastante buenos. Sí, consuman legumbres. Poroto burro se me ocurre que es como medio porfiado. Claro, no, hay debería. El poroto burro también se puede hacer de varias formas. La gente lo hace solamente con zapallo o con rienda, pero hay
Hay una receta más antigua con pilco que nadie recuerda ya. Entonces, y yo en el sur los probé con cochayuyo. No, perdón, con luche. Porotos con luche. Jugando, comiendo poroto es, no sé, un acto de acrobacia. Tip que les tengo yo. Algo que podría contribuir un poquito a las economías domésticas, y es lo que ocurre cuando compramos, por ejemplo, menta. Me auxilié de tener la menta comprada en el negocio para esta clase de manera de demostrar cómo es que funciona esto. Entonces, lo que pasa acá es que viene un montón de menta. Y tal vez yo necesito un poquito porque voy a hacer, no sé, té con menta o voy a hacer un trago que tiene menta, pero rara vez termino ocupando todo lo que está acá. Y esto pasa con bastantes hierbas que se compran por un paquete y que por un lado decimos, ok, sale conveniente comprar el paquete, que es más barato, pero en la práctica termino perdiendo un montón de la hierba. Entonces, ¿qué es lo que finalmente puede ayudarme a salvar algo más de este ingrediente? Una idea es mantenerlo en agua, pero a veces tampoco resulta tanto eso de mantenerlo en agua. Me ha pasado, se pone mustio, se empiezan a salir a veces honguitos, se empieza a poner negras las hojas y al final lo termino botando porque no es muy apetecible de esa manera. Tip del día. En muchos casos es posible poner las hierbas en el microondas. Y a ponerlas en el microondas, el contenido de agua que tienen, entonces se termina evaporando en un periodo bien corto de tiempo, ¿ya? Y la hierba le queda seca y con el agregado de que no pierde mucho color. Entonces tengo por acá, por ejemplo, menta que sequé justo antes de empezar la clase. Yo creo que la ve de un verde bastante fresco, pero le aseguro que si la toco, esta hierba es menta seca en este momento. Entonces es bastante más atractiva visualmente, ¿ya? Pero se preserva bien, preserva muy bien el sabor. El tiempo que se le da para secarla, en el caso de la menta, es 1 minuto y ya. Y de ahí, si es que le faltó un poquito, dele 10 segundos, no le dé más que eso, sobre una toalla nova. ¿En qué casos de hierba funciona bien? Especialmente las hierbas más gruesas. O sea, por ejemplo, estamos hablando, yo les mostraba acá la menta, pero también puede ser el romero, puede ser el tomillo. Ahí tienen que probar que en el caso de hierbas más delgadas, como la albahaca, como el cilantro, el perejil, ocupe tiempos más cortos, no le dé 1 minuto, dele 20 segundos, dele 30 segundos y pruebe. Sin embargo, ahí los resultados varían porque son hierbas a las que a menudo en calientes como que pierde mucho sabor. Entonces también al pasarlas por este proceso de secado suele perder mucho sabor independiente del método usado. Pero este método es rápido, es efectivo, ¿ya? Y le puede ayudar a salvar mucho de lo que compra en el almacén sin tener que estarlo continuamente botando después de que ocupó el par de ramitos que quería para lo que iba a cocinar hoy día. Datazo. Yo no lo sabía. Me encantó. Mira, lo voy a tener, pero súper presente. Buen dato. Muy bien, cuando ya nos acercamos, bueno, comenzamos a despedir, les recordamos que estamos en Astronomía en tiempos de pandemia, que son las clases gratuitas que se transmiten los martes a las 16 horas por medio del Facebook del Centro de Astronomía de la Universidad de Antofagasta y su versión de ronda de preguntas y respuestas y, claro, también tips gastronómicos los días viernes a la misma hora. Esta iniciativa, ejecutada por la agrupación científico-cultural Licancabur, es financiada por el Gobierno Regional de Antofagasta con recursos del Fondo Nacional de Desarrollo Regional, los FNDR, el 2% de Cultura, en el año 2020 y aprobado por el Consejo Regional GORE de Antofagasta. En este caso especial, cuando ya estamos culminando, pregunto específicamente a Juan Pablo, el calendario que está, para el próximo martes 3 de agosto, la próxima sesión. ¿De qué trata, Eduardo? Vamos a hablar sobre la luz en astronomía, tanto como la entendemos, cómo la medimos, cómo informamos la luz, los colores, los distintos brillos de las cosas que observamos en el cielo, y finalmente cómo esto nos interesa poder seguir informándolo con la misma precisión. Y entonces vamos a ver cómo esto interactúa con el fenómeno de la contaminación lumínica que detectamos desde los observatorios. Que es muy interesante entender en qué consiste ese tema en las regiones del norte, que es donde más nos preocupa preservar la calidad de los cielos a futuro.
Muy bien, entonces el próximo martes 3 de agosto a las 16 horas, mismo canal, mismo Facebook, nos encontramos acá y también el próximo viernes 6 de agosto, nuevamente la sesión de preguntas y respuestas. Para despedirnos, Juan Pablo. Muchas gracias a todos los que nos ponen comentarios. Se ve que se pone mucho más ameno con el paso del tiempo. Ya todos nos empiezan a decir cosas y bueno, muchos saludos a todos. Descubrimos hace poco que había una persona de Paraguay viéndonos. De verdad que estoy curioso de averiguar cómo llegó hasta nuestro y eso, pues, siempre lo hacemos con cariño, tratamos de responder lo que más podamos y pucha que se nos mandaron con las preguntas dobles. Lo logramos en un tiempo apropiado. Sí, era una sesión extensa, había muchas preguntas, entonces sí. Así que muchas muy gracias, bien. Seba. Gracias a los amigos de producción también. Por supuesto, producción, después los vamos a presentar ahí en algún momento. Eduardo, para despedirse. Yo también agradecer todas las preguntas que nos están enviando, a producción por el chacal del reloj que nos puso hoy día, que en realidad nos ayudó a ordenarnos, y comentarle a las personas que pueden estarse tal vez integrando por primera vez, porque nunca se sabe, quizás se encontraron con este video, se quedaron viéndolo, que esto forma parte de un curso. Les vamos a dejar el link al final en los comentarios, por si quieren inscribirse, todavía están a tiempo, y en el caso de que se inscriban, van a poder responder unos cuestionarios semanales, y al término del curso, quienes respondan los cuestionarios reciben una constancia digital de participación para que la guarden en sus memorias, se la entreguen a sus nietos y les cuenten ahí por generaciones y generaciones que ustedes pasaron por esta maravillosa experiencia. Eso es. Muy bien, entonces hasta el próximo martes y luego hasta el próximo viernes, 16 horas, con Astronomía en tiempo de pandemia. Muchas gracias a todos en el chat, a producción, y nos vemos entonces el día martes. Que estén bien. Adiós. Chao. Adiós.